Bueno, saludamos con mucho gusto a Gabriela Dick, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Mendoza. Bienvenida, Gaby. Te vamos a pedir que te acerques, no hace falta, y que te acerques muchísimo al micrófono. Lo que más puedas. Igual tenés una voz muy, muy agradable para el streaming. Voz de... A ver. ¿Sos locutora, güey? Buenas tardes a todas. ¡Hala, bien! No, pero pará. Apretá el botón rojo. Pará. Haceme una intro radial, algo, tirate algo. No, hasta ahí llego. No, mirá cualquier cosa, decí cualquier cosa. No sé. Bienvenidos, Hola, bienvenidas al búnker. Bienvenidas al búnker. ¡Ah! Me muero. Bueno, Gaby, muchas gracias por venir, primero. En un momento tan álgido de la actividad extra profesional, pero muy profesional al mismo tiempo, porque tiene que ver con el ejercicio de tu representación como parte del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, pero también como trabajadora de la salud mental. Así es. Hace unos días empezó a circular un comunicado que construyeron ustedes en donde denuncian una serie de situaciones que no tienen que ver solo con el salario, sino también con las condiciones en las que trabajan las personas que trabajan en la salud mental y que tienen, recordemos y le comentamos e introducimos a nuestra audiencia, tienen mucha relación con las obras sociales, con los cánones que pagan en el Estado, con la sostenibilidad de los planes de salud, con el ajuste en el área de discapacidad. ¿A quiénes afecta en términos de trabajo a todo ese tipo de ajustes? A los y las trabajadoras de la salud mental, además de a un montón de otra gente. Pero hoy tenemos a Gabriela para poder contarnos un poco cuál es esa situación en la provincia de Mendoza. Bueno, ¿por dónde arrancar? Voy a arrancar por la organización colectiva, que me parece que ha sido lo que ha generado todo este... Sí, toda esta salida a lo público también, y poner en agenda un poco cómo estamos viviendo y transitando esta situación en términos de salud mental, tanto de la población como de nosotras y nosotros. Desde hace un par de semanas ya, largas, me convocaron unas colegas que trabajan en un infanto juvenil para que hagamos algo, porque la verdad es que la situación ya se nos está yendo de las manos en cantidad de pacientes que atendemos, las situaciones en las que estamos, pero además los sueldos que tenemos. En el Estado hoy, en salud mental, el promedio es de 1 millón de pesos. Yo hace 14 años que trabajo en el Estado y mi sueldo es menos de 1.200.000. Digo, esta es la situación actual de las profesionales de salud mental, que estamos en el Estado bajo el régimen 27, que es el régimen que nuclea a todas y todos los profesionales de salud en general en la provincia. Y frente a un par de noticias que habían salido en relación a que hay nuevamente plata para salud mental, que el gobierno va a poner plata para salud mental y demás, un poco la pregunta era, esa plata, buenísimo, ojalá es la segunda vez o la tercera vez desde esta gestión que insisten con que van a bajar plata a salud mental. Y la realidad es que los profesionales no la vemos. No solo que no la vemos en los sueldos, sino que no la vemos en las prestaciones, no las vemos en las condiciones, en las materiales concretas con las que trabajamos. Y fue como un poco empezar a organizarse. Y esa organización ahora ha tomado ya un vuelo grande, porque somos más de 600 colegas, psicólogas, psicólogos y trabajadores sociales principalmente. Se nos han ido sumando otras profesiones, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que trabajamos en el Estado y que ya no damos más. Nos damos más esto, no solo por lo salarial, que es principalmente una de las razones que nos movilizó, porque está pasando al mismo tiempo una realidad en paralelo, que es que hace ya unos años el Ejecutivo decreta un régimen especial para pagarles a algunas especialidades médicas, entre ellos psiquiatras, que es un régimen que se llama el régimen 38. Que es un régimen que, por supuesto, está por fuera de lo gremial, garante de derechos, el Ejecutivo, no se parita, el Ejecutivo decide cuánto ganan, queda a disposición. Tiene un montón de cuestiones por las cuales nosotros y nosotras no quisiéramos estar en el régimen 38. Pero la realidad concreta es que a esos profesionales, y en especial psiquiatría, yo nombro a los psiquiatras no porque tengamos ningún tipo de problema con nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas que laburamos un montón en conjunto, sino porque ellos quedaron en ese grupo selecto de especialidades
y ganan el triple de lo que ganamos nosotros. Entonces, nuestros de golpe, quienes trabajaban, yo hace 14 años que estoy, toda la vida al lado de mis compañeros y compañeras psiquiatras, haciendo el mismo laburo, la misma cantidad de horas, la misma complejidad, pensando creativamente cómo acompañamos, cómo resolvemos, pensando también cómo hacemos para soportar y sostenernos frente a la demanda enorme que hay. Después podemos hablar de cómo está la situación de salud mental en la provincia. De golpe, de un día para el otro, ellos ganan el triple de lo que gano yo. Y bueno, y ahí se armó un poco. Entonces no es lo que estamos pidiendo en una carta pública que hicimos al gobernador de la provincia, firmada por, diría que casi la totalidad de los efectores de salud mental de la provincia, y que eso no es un detalle menor, porque por ahí en la imposibilidad de, cuando se ha dado a conocer la nota y la carta, no se pueden poner todos los efectores que firmamos, pero están todos los hospitales generales, todos los hospitales monovalentes o los hospitales psiquiátricos, todos los infantos juveniles, los CPA, que son los centros de adicciones, una barbaridad enorme de centros de salud, de espacios de educación, de espacios de discapacidad, de la Dirección de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, una cantidad de efectores en donde de alguna manera trabajamos con las problemáticas de salud mental, no solo porque dependemos de la Dirección de Salud Mental, sino además porque trabajamos con esas problemáticas, muy, muy grande de efectores. Entonces, bueno, hay un grado de representatividad y que decidimos colectivamente que la encarnemos y pongamos la cara y la voz y el cuerpo los colegios profesionales, porque además de que en este caso yo también soy trabajadora, el presidente del Colegio de Trabajo Social también es trabajador del Estado, el grado de persecución, chicos, que hay hoy en día es enorme, entonces las colegas y los colegas prefieren no dar la cara, digamos. Totalmente. Sí, esa es una situación que a la hora de denunciar condiciones de trabajo, siempre los trabajadores del Estado en las gestiones de Cornejo y muchos de los sindicatos también que levantan esa voz nos han dicho siempre que es muy complejo posicionarse incluso hasta en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Donde circula por todos lados. No solo tenés que salir en la tele para que te persigan, sino que también es una situación que viven todos los días. Te quería preguntar, Gaby, ¿en qué forma ustedes cuál es el formato de trabajo que tienen ustedes, los y las trabajadoras de salud mental, en relación con el Estado? Porque, por ejemplo, vos hablas de prestaciones y yo traigo un caso a la mesa como para abrir un poco cuál es la condición en la que laburan. Una psicóloga que trabaja en el Lago Mayore atendiendo a las personas que trabajan, o sea, a los enfermeros, enfermeras, etcétera, tiene un monotributo, una prestación de, ponele 200 lucas y hasta ahí. Y trabaja 1000 horas a la semana con una cantidad de responsabilidades que, por supuesto, son enormes. ¿Cómo es la relación de trabajo con el Estado en el marco de este régimen? Bueno, tenemos varias situaciones. Los que estamos de planta, que somos régimen 27, que dentro de este colectivo de profesionales de salud mental organizados y organizadas, más o menos que hoy somos 600, la mitad aproximadamente estamos en planta. Hay una enorme cantidad de prestadores de servicio, que son estas personas que hacen, que en el mejor de los casos tienen 24 horas y que pagan monotributo, facturan al Estado. Después hay otra cantidad de colegas que son contratados, que son condiciones peores que las prestaciones, son en general menos horas y mucho peor pagas. Y también hay situaciones que tienen que ver con los residentes y las residentes de salud mental, que también es otro tema que es parte de lo mismo, porque bueno, ya los residentes venimos teniendo muchos problemas con las residencias en términos de considerarlos alumnos, estudiantes, becarios y no profesionales de salud, ¿no? Esa es una discusión que, bueno, la perdimos en este gobierno porque volvieron a nombrar los becarios, porque eso les baja el rango de profesionales de la salud y, para quienes no lo saben, la salud pública se sostiene principalmente con residentes. Los hospitales, tanto los hospitales generales como los hospitales monovalentes, no tengo el dato preciso, pero se sostiene con las residencias de salud en todo el sistema de salud público.
Pero además a eso también en salud mental es la misma residencia, son los mismos años, en los mismos hospitales, atendiendo las mismas complejidades, estudiando lo mismo. Hay algunas materias diferenciadas, pero en general el cuerpo de la formación es la misma para las 3 profesiones de salud mental, que somos psicología, trabajo social y psiquiatría. Que tiene una particularidad salud mental, porque somos 3 disciplinas distintas que trabajamos interdisciplinariamente. Por ahí no es el único lugar donde se trabaja interdisciplinariamente, pero en muchos es dentro de la misma, con distintas especialidades médicas. No sé, pienso una terapia intensiva. O distintos espacios donde hay médicos de distintas especialidades. Acá somos distintos discursos, digamos, ¿no? O sea, con miradas y objetivos de trabajo distintos, que interdisciplinariamente acompañamos a las personas. Y en las residencias lo que pasó en primera instancia es que bajaron de categoría el año pasado a los trabajadores sociales y este año nos bajaron de categoría a los psicólogos. Entonces, bajar de categoría es que ya no somos tan importantes y por lo tanto nuestro sueldo tampoco es tan importante. Entonces, vuelve. En las residencias también está psiquiatría ganando un importe, psicología y trabajo social. Se nos preocupa por distintos lugares. Nos preocupa primero la desvalorización de nuestras profesiones. Digamos, que cuando las papas arden somos a quienes llaman, porque ya sabemos, no sé, frente a cualquier situación de catástrofe o de un evento, no sé, las firmas esas en las escuelas hace un tiempito de... De los tiroteos. De los tiros, las amenazas de los tiroteos. Era a los psicólogos. Los psicólogos y las psicólogas teníamos que estar ahí. Claro. Frente a cualquier cosa ustedes escuchen, lo que sea, y te mandan al Alguien psicólogo o a dame la un psicóloga. psicólogo. Lo que sea, dame un psicólogo. ¿Por qué los niños nos amenazan así? Claro, sí. Los psicólogos estamos ahí, y sin embargo, parecería que a la hora de pagarnos, Claro. bueno, por ahí no son tan importantes. Ni hablar de los trabajadores sociales. Te hago Sí. un comentario. ¿Y crees que tiene que ver también con... Digo, el mismo reclamo tienen otras ramas, digamos, de la medicina, que también han pasado por acá también algunos, de que en la pandemia eran héroes y ahora están todos mendigando salario, mendigando aumentos, mendigando, digo, dignidad laboral. ¿Eso lo ves también enmarcado en tu profesión? Sí, claro, es que esas personas que seguramente pasaron por acá diciendo eso también son régimen 27, cobran Sí. lo mismo que estoy cobrando yo, digamos. Sí. Hay varias situaciones. Digo, hubo un éxodo muy grande, ha habido en los últimos años y sigue habiendo, de lo privado a lo público. Entonces los efectores públicos estamos explotados, pero explotados es meses de listas de espera. Nosotros en el centro de acción donde yo trabajo abrimos un día para admisiones espontáneas, tuvimos 20 personas. O sea, imposible que podamos sostenerlo, digamos, ¿no? No se puede sostener, no hay recursos materiales ni físicos para sostenerlo, no estamos los profesionales que necesitamos estar, tenemos 3 consultorios y un sucucho para atender, o sea, también es una realidad, no hay... y si alguien que no puede acceder a la salud privada, digamos, a salud mental privada, pagar un psicólogo concretamente, y está sufriendo, en esta provincia, en estos momentos, no tiene derechos, digamos, ¿no? No hay derecho a sufrir, porque, no digo a estar muy grave, digo a sufrir, a querer ir a plantear una situación de la vida cotidiana, como hacemos la clase media, que ya parecemos unos privilegiados por ser de clase media. Sí, además 3 laburos para ser clase media, para poder pagar el psicólogo, digamos. Es la atención médica primera que se cae, ¿viste? Es como, dejo ir al teatro y al psicólogo. Exactamente. Bueno, el psicólogo voy cada 15 días, Claro, total, más o menos. Total, la voy piloteando. Che, Eh, y en esa línea quería preguntarte, digo, un poco, después si querés volvemos un poco más a la situación actual concreta, pero ¿qué estás viendo vos como profesional en este momento en términos más sociales, en términos tanta cuestión que está la salud mental hoy en todos lados, la ansiedad, la depresión, los jóvenes? Digo, ¿qué mirada, qué análisis tenés de este presente desde la salud mental? Ese. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Varias cosas. La salud mental, la ley de salud mental lo dice muy claramente. Para poder hablar de salud mental,
y no hablar de enfermedad mental, no, pero para hablar de salud mental, los condicionantes o las cosas que se tienen que dar son múltiples. Entonces, el factor económico, el factor político, el factor social, el factor de los vínculos. Digo, hay un montón de elementos que van sumando a que uno pueda hablar de, bueno, estoy relativamente bien en términos de salud mental. La pandemia, la pospandemia ha dejado una crisis que yo la vengo remarcando una y otra vez, me parece que está muy silenciada. Hay un montón de niños que no aprendieron a hablar como correspondía en los momentos en los que se espera que puedan empezar a hablar o leer y escribir, digo, ¿no? En las infancias hubo, en ese sentido, más allá de las angustias, estamos viendo depresiones infantiles que son relativamente novedosas, sobre todo por la cantidad y la complejidad. Y, bueno, el efecto concreto, que ese por ahí sí está más al alcance de la vista, lamentablemente, que son las adolescencias, las autolesiones, los intentos de suicidio en las adolescencias y todas estas otras manifestaciones que vienen apareciendo, digamos. Digo, ¿no? Lo que decíamos recién en las escuelas, las amenazas de tiroteo, digo, ¿no? Son síntomas, podemos pensar como síntomas de la época, sumado a, en consumos, un aumento enorme de cocaína fumada, que es una situación que hoy a quienes trabajamos con consumos problemáticos nos tiene realmente como muy, muy, muy preocupados y preocupadas, porque es son las drogas de la pobreza, como era el Paco en su momento, como era el Poxirrán, es cualquier cosa, una cosa blanca en realidad, porque de cocaína tiene bastante poco, con pipas armadas de una manera base muy casera. Sí, una pasta base que ni siquiera crack le dicen, pero no es el crack europeo, digamos, ¿no? Es otra. Es fumar cocaína. Es fumar algo. Los restos de una cocaína que tiene un efecto devastador, no solo en el psiquismo, en el cuerpo, en los vínculos. La verdad es que. ¿Y eso pasa acá en la Mendoza? Sí, eso pasa acá. Careta de en la ciudad limpia. Eso pasa acá, sí. Eso pasa acá a niveles extremadamente preocupantes, a tal punto que ya nos han pedido que por favor nosotros, los que trabajamos en el Estado, llenamos planillitas, porque eso sí hay plata para planillas, control, hay mucho control, sí. mucho. Después que hemos hecho esto, casualidad o no, pero nos empezaron a poner el dedito a funcionar y que las horas, que las declaraciones juradas, o sea, mucho control del Estado, muchísimo. Sobre el laburo de ustedes, digamos. Sobre el laburo de nosotros, muchísimo control. Y nos han inventado un código para poder nombrar del observatorio y la gente de sistemas, para poder nombrar las personas que están con consumo de cocaína fumada, porque son datos realmente alarmantes. ¿Cuál es el código? No importa, es un código interno, digamos, no un código para cargar en Natalia. No. Acá con un Natalia. No, un código interno, pero digo, como antes poníamos, cuando anotábamos a quienes atendíamos y la prestación que dábamos, poníamos el código de cocaína. Y ahora nos piden que pongamos además, que explicitemos que es cocaína fumada. La situación es enorme en eso, en hambre, mucha hambre y frío. Yo, insisto, hace 14 años que trabajo en la salud pública. No hemos visto con mis compañeros de trabajo esto. O sea, lo trabajamos constantemente, porque no solo es la pobreza, el hambre concreto. O sea, gente con hambre de verdad, con ese hambre de acá adentro, durmiendo en la calle. Para poder tolerar la calle es casi necesario consumir, si no, no se puede tolerar la calle. La calle tiene un montón, aunque uno tenga estrategias de calle, no hay refugios para mujeres, y para infancias. Todo es una complejidad que ya imagínense que una terapia tradicional en estas condiciones es como, bueno, nada, un lujo, digamos. Claro. Pero además, como se han caído todas las cuestiones nacionales que daban sostén, entonces, discapacidad recortó. Entonces, nosotros atendíamos una situación de las complejas,
Y teníamos un universo de redes armadas, como para decir, bueno, anda contingencia de la provincia, te van a dar esto, por discapacidad vamos a buscar esto otro se lo pedimos allá. No tenemos nada. Bueno, nos decía algo parecido, no sé si tal vez la conozcas, pero Nadia Escobar, que estaba en una de las casas de Cedronar, si me acuerdo. En Casa Pueblo. Casa Pueblo, que también, esto, ¿no? Vos tenías más o menos una red, depende del caso, depende dónde, depende qué pasaba, cuál era la situación, vos sabías más o menos a quién levantarle el teléfono. Toda esa red la fueron detonando, literal. No la tenemos literal. Más, entonces es realmente muy complejo. Muy complejo, nos piden más, nos piden que ahora hagamos grupo, porque como no damos abasto, ahora tenemos que atender grupales. De manera grupal tenemos que formarnos, porque no estamos formados para atender grupal, porque, nosotros no hacemos reunioncitas, no charlamos con la gente. Claro. O sea, somos profesionales, entonces para poder atender y abordar grupalmente una problemática o lo que sea, hay que estar formados. Se nos están formando así, vamos a los ponchazos. Y mientras tanto, 3 laburos, 4 laburos, sumado a eso, a que no podemos, entonces, bueno, ponemos una plata y compramos 1 kilo de azúcar para darle a uno, o le pagamos, o que vengan a tomar el té. O sea, hay gente que tenemos que... yo hablo por ahí en primera persona porque me parece que esto, que no es, bueno, algo que está pasando allá y que yo vengo a contar lo que le pasa a los colegas y a las colegas. Yo también puedo contar lo que pasa en los infantos, o en los centros de salud, o en las escuelas, y así podría seguir, los hospitales monovalentes, camas sin baño, o sea, habitaciones donde hay 15 camas y los baños tienen las puertas abiertas. O sea, no hay puerta. Claro. O sea, la intimidad de la gente, realmente la cosa es... muy alarmante. Es alarmante, estamos pidiendo a nivel nacional la emergencia en salud mental, estamos trabajando junto a diputados y senadores nacionales para pedir la emergencia a nivel nacional. ¿Quiénes? ¿Quiénes, de una? ¿Quiénes estamos trabajando? ¿Qué diputados? ¿Qué diputados y senadores? ¿Así los felicitamos o no? ¿O no? No, venimos trabajando que con varios, formamos parte como colegio de un colectivo que se llama Colectivo Argentino de Salud Mental, del cual formamos un montón de instituciones de todos los de todo el país, de muchas provincias y muchos grupos de usuarios también y de familiares. Y hemos venido haciendo ahí un cabildeo, digamos, y un trabajito del lobby. Lobby del bueno. Sí, con diputados Lobby y sin senadores. Lamentablemente al final los compañeros y las compañeras que viven en Capital Federal, son los que están más cerca y demás. Los demás, vamos trabajando con nuestros diputados y senadores de acá de la provincia. Y ahí vamos, porque, son muchas las luchas. Entonces también quieren bajar la ley de salud mental para poder volver otra vez a un montón de cosas viejas, que eso será otro capítulo. Pero ¿Nuestros diputados nacionales o senadores nacionales vienen acompañando, bancando? Los radicales no, ya sabemos que no, que acompañan... Sí, últimamente han acompañado con sus votos, por lo menos, los ajustes. Sí, han acompañado con los Todo lo votos del contrario, ajuste. Probablemente si tuviésemos la posibilidad de tener alguna conversación, es muy probable que coincidamos en algunas cosas, porque Obvio. es muy difícil no Seguro. coincidir, porque la realidad se impone. Claro. Pero son obedientes. Pero a la hora de los votos, de todas formas, algunas cosas están ahí, las venimos trabajando. La reforma de la ley de salud mental la hemos logrado frenar en el Congreso Nacional, o sea que tampoco están tan cómodos, porque realmente es una temática que no se puede esconder tan fácil. A mí un tema que me parece fundamental es el endeudamiento familiar y personal en el que está metida la gran mayoría de la población. Lo vemos muchas veces, lo denuncian mismo los bancos o las billeteras virtuales, que la mora está cerca del 30% y el 40%. Y no es gente que no quiera pagar, sino gente que no puede pagar. Y también nos comentaba Nadia, cuando vino en aquel momento, el peso psicológico del deber, de la deuda. De decir, le debo 3 millones acá, 2 acá, 1 acá. Y cómo te va comiendo por dentro acostarte y levantarte todos los días pensando en cuánto debes y que probablemente el mes que viene debas más en lugar de deber menos. Eso es una de las grandes
pandemias o de los motivos que tiene la pandemia de salud mental que tiene en nuestro país? Sí, tenemos una situación, social, política y económica, fundamentalmente, que insisto, yo, para verla, basta abrir los ojos un poquito en la calle, pero hay que ir a caminar a la calle. Y si uno va a caminar a la calle, no hace falta mucho más. Digamos, cuando digo la calle, no digo la calle Aristide, ni el shopping, No, claro. ni Palmares, no sé, el shopping ya me parece que ya incluso bajó de categoría. Sí, sí. No sé, hace años que Cerca no del voy. shopping. Pero sí, hay que caminar en la calle General Paz, la calle Las Heras, hay que ir a la Plaza de Villanueva, y no hace falta mucho más. Eso por un lado. Después, yo insisto siempre, yo a todos los invito a que vengan, a que vengan un día a ver cómo laburamos, a escuchar a la gente, porque realmente no hay plata. O sea, la deuda, por supuesto, pero la deuda tiene un límite. O sea, llega un momento en que ya no hay. Y la población con la que trabajamos en salud mental, que además, en general, tendría que decir que son más de enfermedad mental que de salud mental, la gran mayoría, por lo menos los que trabajamos en efectores de segundo nivel o de tercer nivel, digamos, ya más específicos, o sea, no... Se suman otras complejidades, digamos. A eso se suma que, bueno, por ahí prefiero comprar la merca y fumarla porque con merca no tengo ni hambre ni frío. Y eso es real. Es una especie de economía del sufrimiento, ¿no? Es que es como una cosa o la otra. Entonces, bueno, con merca voy a pasar 4 o 5 días sin dormir y sin comer. Y esto lo escuché esta mañana, no es la excepción de la excepción. Yo, a ver, creo que en estas situaciones, por supuesto que hay para poder pensar la política pública, creo que hay que ver a dónde está esa plata no la vemos. Ojalá baje esa plata a salud mental, ojalá. Pero bueno, también, no sé, tenemos un congreso en noviembre organizado por la Dirección de Salud Mental, para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de salud mental. ¿A dónde es el congreso? En el Hilton. ¿Sabes? Porque eso, hay cosas como que no se entienden, ¿no? Es como... O sí. O sí. Entonces tenemos que creer que sí. Sí, y entonces, claro. bueno, si creemos que efectivamente es así, porque hay plata para el Hilton, o hay plata para estas otras cosas, qué sé yo, bueno... Listo, entonces salgamos, organicémonos y salgamos a decir lo que tenemos para decir. No pareciera, digamos, que realmente no se puede otra cosa. Yo creo que se puede otra cosa. Yo soy optimista, si no, no estaría donde estoy, no haría lo que hago. Y más, yo creo que se puede cambiar. Pero tenemos que poder ubicarnos también en cuál es la realidad, digo, ¿no? Porque hoy hay urgencias. Hoy hay algunas que son urgencias serias y en serio, digamos. Hay algo de lo que decís de La Plata, que han dicho en varias tandas. Me tocó seguir de cerca el tema de las apuestas. Bueno. En donde hicieron, bueno, ni hablar, es una problemática que tal vez está bastante invisibilizada, digo, es algo muy interno de las familias. Esto de la deuda que vos traes también tiene que ver con las adolescencias que se endeudan en las tarjetas de sus papás, de su mamá, jugando y apostando. En un contexto de mundial, imagínense si no hay en dónde apostar. Creo que puede ser el mundial de mayor recaudación en la historia de los mundiales en términos de Cuando van a publicidad. las pausas de hidratación, la mitad de las publicidades son de casas de apuestas. De casas de ¿La apuestas. mitad? Y se puede apostar cualquier cosa también. Eso es gravísimo, porque puedes apostar si le hacen una falta a alguien o no. Digo, lo que se te ocurra. Bandas amarillas, sí. Y en ese sentido, me tocó escuchar a diputados, diputadas, senadores, senadoras, funcionarios del gobierno de Cornejo confirmar, afirmar y recontrafirmar que el dinero que se iba a recaudar de las apuestas online iba a ir a salud mental. Claro, pero es que hay una ley de Y eso, y parecía que iba a ser, esta gente que la pegaron, la verdad. Imagínate la cantidad de plata que el podés- 25%. Claro, Vamos a exactamente. tener la salud mental de Suiza. Y digo, Sí. claro, mirá qué cantidad de plata y decís, bueno, es un argumento ¿Y qué que pasó? se rebate solamente con la realidad.
que es ver esto después de ver que se aplica esa ley y que la situación de los efectores de salud mental es pésima. Entonces vos decís, bueno, ¿Pero esta ese gente... 25 llega o no llega? No, claramente no es ese real. 25 lo que pasó, o por lo menos hasta ahora donde yo he podido investigar, porque a todo esto yo llevo ya más o menos 15 días con un nivel de exposición como nunca en mi vida. He dado nota, mira, para todos lados. Y por supuesto el gobierno no ha querido responder, ¿no? De muchos periodistas de los medios masivos de comunicación, cuando me han dicho que el gobierno ha decidido no salir a responder. Pero entonces hay que rastrear, porque como no contestan, hay que ir a rastrear. Lo que dice la ley ahí es un detallito muy simpático, porque supuestamente calcularon 1.700.000 pesos para salud mental a partir de lo recaudado por juegos y casinos. Entonces, de lo recaudado por juegos y casinos, el 25% va a la Dirección de Salud Mental. Ahora, la pregunta es que parece que el problema es que parece que el casino no ha recaudado. Nada. No. Entonces, si el casino no recauda, Tremendo. No hay plata. no hay plata. Pero es ridículo. Imagínate hacer depender una política pública de salud mental de lo que recauda un casino. Bueno, O pero sea, en además, ese nivel chicos, estamos. hoy El instituto. está el Instituto de Juegos Claro. y Casino, hoy ya se aprobó una ley de un achicamiento enorme donde le están ofreciendo el retiro voluntario a los trabajadores y las trabajadoras de Juego y Casino. Sí, Entonces, sí. digamos, hay una problemática ahí. Y ahora, la plata que vuelven a decir que van a bajar, el número coincide. Entonces, nos fuimos a buscar la ley, el boletín oficial y el boletín oficial de lo que dice la plata ahora. Y resulta que es el mismo importe basándose en la plata que debería haber entrado y que no entró y que ahora parece que va a entrar. O sea, no es que otra vez, después de 2 años, hay nuevamente 1 millón o 1.000 millones o 700, no sé, ya no me importa, claro. de esas millones de pesos, sino que es la misma que no estuvo antes Claro, y que claro. ahora que parece, o sea, es cuando se inauguran las escuelas 3 veces. Claro. Digamos, es lo mismo, estamos en Mismo esa. Es que uno de los grandes problemas es que antes, de última, la plata que los ludópatas se gastaban quedaba en la provincia. Pues la recaudaba del casino de la calle San Martín y Barraquero. Ahora no. Ahora la plata va a Betson, a BetWarrior y a plataformas multinacionales y ni siquiera queda un mango en la provincia. Yo quiero recordarles brevemente a todos y a todas que están del otro lado escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a los que están por primera vez. Somos El Búnker. Les pedimos por favor que se suscriban y le den me gusta a este programa. Estamos con Gabriela Dick, presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Mendoza, hablando de salud mental y sobre todo de cómo los grandes desafíos que tienen los trabajadores y trabajadoras de la salud mental en este presente. Yo quería hacerte una pregunta en relación a eso. ¿Cómo es ejercer la profesión a nivel humano, a nivel personal en todo este quilombo? Más la profesión de la salud mental que lidias, por supuesto, con la salud de un tercero. Con este nivel de deterioro, con este nivel de indignidad con la que se ejerce la profesión, con estos nuevos problemas, estos nuevos quilombos. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los límites mentales y emocionales que vos hacés, que vos te construís? ¿Cómo haces para no cagarla, por no decirlo de otra manera, en este contexto tan difícil? ¿Cómo se hace para ejercer la profesión? Primero que tiene que haber un deseo grande, si no hay deseo es muy difícil, muy difícil. El consultorio tiene otras características, siempre lo privado tiene otras características, porque la gente elige ir, en general no siempre, pero muchas veces, o ya a esta altura, a mí lo que me pasa en lo personal es que ya hay mucha gente que elige ir conmigo, entonces ya llega como con una idea de que la Gaby no sé qué, entonces eso tiene otra, estructura la cosa de otra manera. Trabajar en lo público hoy en día sin los compañeros de trabajo sería una cosa, diría que imposible. Yo escucho, el equipo donde yo trabajo, digamos, el equipo que formamos en el centro de adicciones está bastante consolidado, hace muchos años que laburamos juntos y juntas. Pero mis compañeras y compañeros que no tienen buenos equipos la pasan muy mal. Perdón. Hay que apelar al humor, a la ironía. Y la vocación. La vocación, el deseo, a mí me gusta más el deseo que la vocación, pero sí.
Y entender por qué uno lo hace, porque muchas veces con mis compañeras nos miramos y decimos, ¿qué mierda estamos haciendo acá? Claro. ¿Por qué ¿Por qué no me voy a San Luis, a San Juan, como no, ¿y decían por qué antes? elegimos esto? ¿Por qué elegimos Porque estamos otro día acá. escuchar estas realidades, acompañar estas situaciones? Uno de los colegas que están ahí en el WhatsApp de lo que estamos organizados para reclamar, sacaba la cuenta y decía, con el mínimo sugerido que pone, que todos los años pone el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, trabajando 11 en vez de 24 ganaríamos lo mismo, digamos, ¿no? Y es el mínimo que propone el colegio. O sea, con 11 horas, la realidad también es cierto que no hay, somos un montón de psicólogas, principalmente psicólogas, y no hay pacientes para todo el mundo, somos alrededor de 5.000 en la provincia. No hay tanta demanda. Y ya, no hay por tanta ahí gente hay que pueda demanda, pero pagarlo, no hay claro. gente que pueda pagarlo. Hay demanda. Hay Exacto. demanda, no hay Claro. gente que pueda pagarlo. Claro. Hoy hay muchos psicólogos y psicólogas pobres, digamos. Pero eso, yo creo que básicamente con el deseo, con los compañeros, por ahí en muchas oportunidades atendiendo interdisciplinariamente y escuchándonos y acompañándonos porque cuando hay veces que una no puede escuchar o que escucha a la otra y a una se le ocurre una idea y a la otra. Y vamos intentando ahí armar algo. O sea, hace 10 días atrás se murió un paciente que hacía 10 años, más de 10 años que lo acompañábamos con una psiquiatra amiga. La soledad, la locura y la vida, porque ya hacía muchos años que no consumía. ¿Qué sé yo? Eso, con abrazos y organizadas, y con otros, haciendo lazos. Si no, de verdad que es difícil. También creo que se espera que en profesiones que son tan humanas, profundamente humanas, y que también corren muchos riesgos en términos de la integridad propia incluso, y bueno, y el riesgo en el que están sobre todo las personas que van a pedir ayuda o a pedir una orientación, también se espera que el Estado esté poniéndole la espalda a esos profesionales, ¿no? Y creo que también hay algo de eso que empieza a resquebrajar de arriba para abajo, ¿no? Cuando el Estado se retira, y bueno, por supuesto que todo lo demás cruje. Y es muy difícil de sostener y que eso recaiga en las espaldas de profesionales de la salud y de los equipos de trabajo es muy injusto, profundamente injusto. Pero además es cierto también que son el dique de contención, esas grupalidades, esos equipos de trabajo que trabajan hace 1000 años, que conocen cómo es mejor o peor una política pública, ustedes saben qué es lo que hay que hacer cuando realmente esa plata llegue. Porque Sí. también es muy importante esa experiencia de años de estar al frente de equipos de trabajo, trabajar de mejores y peores maneras y saber qué sirve, cuál es el dispositivo más importante o cuáles son las formas mejores para acompañar o para abordar algunas situaciones. Creo que es una pena terrible y que realmente merece toda la difusión que está teniendo el tema, por un lado. Y por el otro también, la solidaridad de otros espacios. En ese sentido te quería preguntar, ustedes son un colegio, no son un sindicato, ¿no? Que eso también es todo un tema en la representación de todas las profesiones que tienen colegios, órganos colegiados. Han recibido solidaridad de otros sectores, de otros actores políticos, de otros espacios de organización. Sí, por suerte sí. Bioquímicos se han empezado a organizar a partir de escuchar nuestros reclamos también. La Asociación de Psicopedagogos y Psicopedagogas también sacaron un comunicado y se han contactado con nosotros, fonoaudiólogos también, y distintos otros actores de la sociedad. Y en relación a lo gremial, es interesante porque ahora tengo una reunión con el gremio, Entiendo. pero ahí voy. Ya se las entregamos. Ya va. A ver, la decisión, el gremio que nos nuclea a los profesionales y a las profesionales de salud mental, de salud en general, es AMPROS. Es el principal gremio de salud, no es el único, es el único que entra a paritar. Antes paritaba ATE y AMPROS y en el primer gobierno de Cornejo, si no me equivoco, ya
lo corrieron a ATE. Y bueno, y como AMPRO no escapa a la realidad de los gremios en este país. Estuvo Claudia hace unos digamos, días, hace un par de programas contándonos las problemáticas de ellos. Las problemáticas de los gremios y la problemática de la representatividad de los gremios para con sus trabajadores y trabajadoras. Digo, esto le pasa a AMPRO como le pasa a la CGT, digamos, no sé, a todas, me parece hoy las instituciones gremiales están ahí como en la lupa. Porque también es cierto que nos hemos sentido bastante solos y solas, digamos, ¿no? Una discusión histórica es que, bueno, a quienes no somos médicos y médicas, no éramos el gran número, digamos, entonces, bueno, no éramos muy importantes. Y ahora que el Estado partió a AMPRO en un punto, digamos, ¿no? Porque le sacó un montón de gente, bueno, de ahí los otros empezamos a ser importantes. Esta es una percepción de varios de nosotras. Y cuando se organiza esto, la decisión de los colegas y las colegas inicialmente era que AMPRO no participe. Inicialmente, que nosotros decidamos nosotras cuándo los vamos a convocar. Y bueno, y eso se fue respetando, por supuesto, se respetó y ya venimos teniendo reuniones casi semanales entre todos, ahí somos un montón, está buenísimo, para ir tomando las decisiones, porque esto, insisto, yo soy la cara porque soy la que puede poner la cara, porque mis colegas no la pueden poner porque la situación es realmente de mucho castigo, pero somos un montón atrás. Y bueno, y AMPRO ahora acordamos ya en la última reunión que hicimos, que fue el lunes pasado, entre todos, bueno, sí, convocar al gremio para ver que ellos se han mostrado, por supuesto, a disposición, no es que ha habido un rechazo de ninguna naturaleza, pero entendimos que no es solamente con los gremios, que no le podemos depositar el 100% de la representación, y que los colegios tenemos nuestras leyes de colegiatura que nos habilitan a poder hacer algunas acciones gremiales también, no paritar por supuesto, y no bancar un paro, pero esto no quiere decir que no podamos hacer un montón de otras acciones gremiales de representación de nuestros colegiados en la justicia, en lo administrativo y demás, que es lo que estamos haciendo, representar a nuestros colegas. Somos alrededor de 600 psicólogas y psicólogos que trabajamos en el Estado, en planta. Yo tengo una pregunta random. Ahí estamos viendo la carta pública dirigida al gobernador, obviamente lo que estamos charlando, por supuesto. Resumimosla. ChatGPT, resumimos. A mí me llamó la atención, perdón, la pedí que la pusiéramos en pantalla. Bueno, brevemente, son los equipos de salud mental del sistema público, lo que hablábamos recién, régimen 27, haciendo el reclamo, abajo están los puntos, pero la cantidad de instituciones de salud mental y adherentes y firmantes en el pie del documento, claro, que eso... Esto me sorprendió porque realmente no queda nadie. O sea, es casi todo el sistema, el ecosistema de salud pública de Mendoza. Sí. Es una locura realmente, sí, digo, para que veamos también la dimensión de las cosas, ¿no? Le damos arriba a todos los hospitales vinculados a salud mental o los que tienen área de salud mental, Pereira, El Sauce, Lago Mayor, Central, Encinas, Noti, los CAPS, que son... los centros de salud. Los centros de salud, claro. Bueno, centros infantos juveniles y demás. Digo, es una situación transversal y que atraviesa... justamente de forma transversal a todo el sistema de salud. Sí. Y en relación a eso y esto de acciones, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción para adelante? ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo van a seguir? Digo, ahora decías que tenías una reunión en la cual te estamos haciendo llegar tarde. Ya va la compañera, les juro que ya va. Digo, ¿cuáles son el conjunto de acciones o el plan de acción para adelante? O cómo incluso también nosotros podemos acompañar o ayudar en esta lucha, en esta nueva lucha. Buen clipardo, ¿eh? Claro, no, obvio un clip seguro, digo, pero por acá pasaron desde trabajadores de OSEP hasta gente que vino a hablar de las maternidades que se cerraron en hospitales, hasta, digo, compañeras que están sosteniendo casas de la Cedronal en el territorio, digo, y todas más o menos plantean lo mismo. Sí. Entonces, digo, ¿cuál es el plan para adelante ahora? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora nos juntamos con AMPROS a ver cómo nos pueden acompañar y de qué manera. Hoy no he visto ninguna publicación, entendía que hoy eran las paritarias. La semana pasada estuvimos de paritarias, sí, y SUTE ya aceptó. Sí. No sé qué va a pasar con AMPRO, si habrán aceptado o no, no he visto ninguna comunicación oficial. Pero bueno, este punto de equiparación salarial, que es el que estamos pidiendo, que es el reconocimiento de nuestra tarea, no está en los puntos paritados. Entonces, bueno,
desde ahí se hace ya difícil, ya no entramos en las paritarias, ya a este punto Ampros no lo sumó o no entró o lo que sea. Sí. Digo, de esto ya no se va a poder discutir hasta las próximas paritarias en términos, estrictamente de acción gremial concreta. Nosotros estamos haciendo esto que estoy haciendo hoy acá, salir por todos lados. Estamos pensando las vías judiciales que podemos llevar adelante y en eso ya estamos organizados y organizadas. Y estamos pensando las vías legislativas, de empezar a reunirnos con diputados y senadores de la provincia y pedir que las comisiones de salud de ambas cámaras nos reciban. Entonces, lo jurídico, por un lado, lo legislativo por otro lado, los medios por otro lado, y si nos da el cuerpo, las calles. Pero bueno, es difícil, entonces sí, por lo menos las redes, tratar de hacer visible, de mostrarlo, porque bueno, no es tan fácil instalar Bueno, un tema. ahí seguro vamos a poder dar una mano. Che, y perdón, ¿Montero? Sí. ¿Montero? ¿El ministro de Salud? No sé, Montero ¿Qué Montero no es profesional de la salud, eso ya partiendo No, la base, digamos. Digo, no sé, la otra vez me decía Celia Stargo en Niwil, que la banco. La queremos. Vamos, la que me Amiga de la queremos. casa, amiga de la casa. Con buenas intenciones no se puede gestionar, me decía ella, ¿no? Y yo le decía, sí, claro, por supuesto. Este es un gobierno de buenas intenciones. Yo creo que la Dirección de Salud Mental es una Dirección de Salud Mental de buenas intenciones. Porque creo que tiene la Dirección de Salud Mental buenas intenciones. Pero bueno, no podemos gestionar, no podemos con buenas intenciones. Permitime discrepar. Para mí no es un gobierno de buenas intenciones. No, yo no dije un gobierno de buenas intenciones. Dije la Dirección de Salud Mental. Eso sí. Eso sí. Eso no lo sé. La Dirección de Salud sabrá más Mental, yo. que depende del Ejecutivo, por supuesto, y que es un cargo político y demás. Yo le creo las buenas intenciones. Lo que pasa es que de verdad no se no puede tiene con buenas financiamiento. intenciones. Es puro O sea, soñar. Y otra cosa que yo vengo diciendo también, que nosotros podemos, yo digo, ahí ya me voy a hacer cargo yo o el colegio, no en representación de todos, pero sí podríamos discutir política pública, ¿no? O sea, yo creo que tengo, como decías vos, Gina, digamos, los que estamos en primera línea hace muchos años, ya tenemos elementos para poder discutir política pública, sin lugar a dudas. Pero en esta oportunidad son hechos fácticos y concretos los que estamos trayendo a la mesa. O sea, son nuestros sueldos, que están los bonos de sueldos ahí a disposición, las condiciones materiales de las instituciones donde estamos trabajando, o sea, cómo trabajamos, cómo atendemos, y eso basta con ir a verlo. O sea, ni siquiera en este momento le estamos dando en la discusión a la política pública, que si habría que poner acá o sacar o poner, no sé, ni siquiera Sí, eso. en general coinciden todos. Concreto. La emergencia en salud es real. Hay que O sea, verla. está real y la piden todos. Digo, el declarar la emergencia también es eso, me parece, va en esta línea, así como asumamos la realidad que es. Claro. Basta tener Claro, ganas de ir a basta- verla. exacto. Sí, lo que no hay es una Basta- decisión política de sacar recursos de algún otro lado para ponerlos ahí. Por supuesto. No, Eso. pero justamente lo que haría la emergencia sería eso, decir, bueno, destinar una partida presupuestaria extraordinaria por una situación de emergencia, que está bien, será por las razones que sea, pero estamos en la que estamos y es real. Digo, No está pasando. Algo de eso creo que quisieron hacer con lo de juegos y casinos, pero bueno, es cierto que los casinos hoy se la están llevando los privados porque el juego online no tiene hasta dónde ser estatal, es solo el casino. El casino ha bajado muchísimo la cantidad de personas que juegan, que van al casino, porque además al casino también puedes jugar, tiene otras cosas, te ofrecen el cafecito, toda la historieta o el trago, pero ha bajado un montón, eso es cierto Y también. ha digo, bajado muchísimo el sueldo de los trabajadores del casino. lo sé, Están el en- programa de juego responsable funciona en el espacio físico en donde yo trabajo, entonces comparto hace muchos años con los colegas profesionales que trabajan de salud mental, que trabajan con el programa de juego responsable que depende de juegos y casinos. Bueno, la contratación de ni hablar, ganan basura. Pero además, digo, no estar en planta, son condiciones muchísimo peor que de las que tenemos nosotros.
Y también, digo, la realidad del juego ha aumentado porque la consulta ya no es no solamente la de los casinos, también es la del juego online, claramente. Digo, es una problemática que viene trayendo muchos problemas. Muchos problemas, sin dudas. Bueno, Qué Gaby, lindo para cerrar. sí. Arriba la chica. Arriba, no importa. Después en los clips todo se Lo hacemos, le ponemos largo dos, onda. tres carcajadas y vamos. Gaby, primero agradecerte por supuesto por estar hoy, por venirte a charlar. Nada, me quedaría hablando un rato más, la verdad, me quedan muchas cosas por... Me faltó porque yo te estaba escuchando. No, y tema pandemia. Yo te estaba escuchando. Desde antes, claro. Yo te estaba escuchando desde antes. Mis daddy issues, yo mis sé que problemas querías, paternales. sacar de esto algo sin pagarme, yo ya lo sé. Yo quería una Un canje, consulta un canje. terapéutica. Yo lo escuché. Bueno, Otro día. Lo charlamos después. No, bueno, gracias por estar hoy, de verdad. Yo me quedé con muchas preguntas de la pandemia. Con esto no hemos todavía dimensionado No. las consecuencias de la pandemia en salud mental. Me No. quedo ahí con eso, Yo me interesa quedé con mucho. preguntas de las infancias. También. Porque si bien hablabas mucho de los consumos problemáticos, en los niños el consumo problemático es el celular, la tablet. No, Sí, no, sí. no drogas, pero sí me parece Es que casi una droga. Estamos está haciendo muy mal. atendiendo niños de 11, 12 años con consumo de sustancias de drogas Sí. que no atendíamos antes. ¿Producto y- de esto? ¿De la de adicción todo lo al que celular? está pasando. No, de todo lo que está pasando. Digo, el real. consumo, la edad de inicio del consumo Empieza a bajar. ha bajado significativamente. Fuá, Estamos en los qué 11, 12 mal. años, antes estábamos en los 14, 15. Pero además, bueno, el consumo de pantalla sería otro. Nada que otro ver, tema. pero Para todas las edades. ¿viste Ah. Backrooms? No, ¿No? no. Que es una peli creada por un youtuber que el vago crea como una comunidad gigante que le dotan de imágenes, le proveen de imágenes para luego él hacer el montaje de lo que fue la película, una película de $10 millones que la está rompiendo, Backrooms, y que el terror vuelve a la casa, al interior, al encierro. Bueno. El terror es un recuerdo del encierro. La película es muy espectacular, véanla. ¿En dónde está? En alguna. Trucha. Sí. Ah, ok, Olvídate, ok. pirata. Premium. No. Ah. Sí, la vi trucha. Bien. Pero me gusta esta idea de que el terror va a la casa, al interior, al estar encerrado. Bueno, muy interesante y hace un planteo de esto, ¿no? De la pandemia. Gracias por la recomendación, me la voy a Vela voy a porque ver. muy, Sí. muy buena. Bueno, estamos pasados ya de tiempo, pero bueno. está linda la Pasadísimos, charla. Sí, vamos Pero a hacer gracias, un... Gaby. Gracias por toda la información, también por recorrer diferentes temas que siempre nos inquietan como personas, pero también como espacio de comunicación. Nos inquietan y nos preocupan. Y bueno, fuerza en esa lucha. Ojalá que podamos mejorar sus condiciones de trabajo, que el gobierno ponga a donde tiene que poner el dinero. Y que bueno, que ustedes también puedan estar mejor. Gracias a ustedes por el espacio y por Tratanos acompañarnos. golpe vivo, por favor. Después charlamos. Le hago precio, le hago precio. Podemos hacer un canje Porque para el gracias. búnker, la comunidad del Tengo búnker. canje. Trabajo 15%. por canje, porque esas también es Pero una mirá realidad. que Tengo estos pacientes están me todos pagan con re locos, productos. ¿eh? Claro. El Sí, que sí, está sí. del otro lado está re loco, ¿eh? El mínimo consumo problemático ahí, no sé. Che, bueno, vamos a hacer un cortecito porque ya nos queda poquito. No se vayan, vamos y volvemos rápido, así seguimos con este programa.